Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Hoy nos acompaña Manuela Villa. Bienvenida, Manuela. Ella es gestora cultural y actualmente también política española, especializada en arte contemporáneo. Ha trabajado como responsable de contenidos para el espacio de Matadero, del espacio de creación. Es licenciada en Sociología, es autora del libro Arte Emergente y una de las fundadoras de La Dinamo, también otra herramienta de agitación cultural. Y además, bueno, pues colabora habitualmente con El País y otros medios. Hoy vamos a hablar de bandera blanca. Voy a hacer, como hice en las anteriores sesiones, un poco voy a tocar los puntos claves que me han traído o me han llevado a trabajar esta pieza, sobre la bandera como símbolo, sobre lo artesanal versus lo industrial, sobre el cuerpo como activador del mensaje, sobre el himno, también hilvanando culturas, que tenemos por aquí, o estaba o luego vendrá a Amparo, que es una de las personas del proyecto, sobre la vulnerabilidad y la precariedad, sobre el lenguaje visual, textual y gestual. Y bueno, os cuento brevemente, o ponemos un poco el foco en la parte más conceptual. Esta obra, Bandera Blanca, es una de las piezas que más emoción me ha traído por ese proceso de colaboración, en el que, como podemos ver, esta bandera construida con casi 2000 etiquetas de tejido, etiquetas textiles, que pone Made in China y que además son originales de allí, compradas directamente, ¿no? Auténticas, AliExpress. Ha sido cosida de manera artesanal por Hilvanando Culturas. Hilvanando Culturas es un proyecto que propuso Ayuda en Acción y que acoge el Colegio Ramiro Solans, que una de sus mayores fuerzas pues es precisamente la diversidad, cómo conviven, ¿no?, diferentes razas, etnias, y cómo ha sido un impulsor del emprendimiento para estas mujeres que de alguna manera pues vulnerables, les ha dado un soporte para que pudieran tener recursos a través de lo textil, ¿no? Y acompañadas también de la escuela de diseño, pues han creado una marca que se llama Ilvana, han llegado a estar en la Fashion Week de Zaragoza y bueno, pues a mí me apetecía mucho contactar pues con un colectivo que todavía cosiera de manera artesanal. Ellas cosen de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, mi solicitud era esta, ¿no? Que lo hicieran así. Y son las manos que podemos ver en los 6 vídeos, ¿no? Estas manos que están trabajando en confrontación con las máquinas que se activan cuando el espectador pasa. Antes hablábamos, con Manuel hablaba del himno. Lo que suena es el himno de China, la marcha de los voluntarios. Es curioso porque, claro, los himnos se crean para de alguna manera generar como unión, ¿no?, entre los habitantes de un país, y para tener ese sentimiento de pertenencia. Y cuando fue creado en 1934, que ni siquiera tiene tanto tiempo, fue creado realmente no con vocación de ser himno, fue creado para una película, y luego pues bueno, pues la gente se lo apropió como muchas otras cosas, y al final pues es el himno de China, que es de los pocos que hay que conocerlo también en su contexto. Estaban en guerra con Japón y entonces es muy interesante cómo esta persona, que además luego fue encarcelada, dio pie, ¿no?, a crear su mensaje, haciéndolo a través de la marcha militar, porque es de los pocos himnos que es una marcha, ¿no? Se llama Marcha de los Voluntarios, pero porque es una marcha militar. Luego me interesa también, cuando decía de lo artesanal a lo industrial, Marina Garcés
dice que lo que ha cambiado es nuestra relación con el presente. De ser aquello que tenía que durar para siempre, se ha convertido en lo que no puede aguantar más, que vivimos precipitándonos en el tiempo de la inminencia, ¿no? Esta parte de claro, lo industrial, llamémoslo también fast fashion, ¿no? O sea, cómo la moda ha ido cambiando y cómo los acontecimientos, como dice Marina Garcés, se van precipitando y lo queremos todo de forma inmediata y ya hay ese cambio. Entonces me gusta, ¿no? Cuando la obra se activa es cuando realmente, o sea, las manos artesanalmente están trabajando siempre, pero cuando tú pasas es cuando la parte industrial te agita, ¿no? Y además se une a ese ritmo o a ese himno que escuchamos, ¿no? Porque las máquinas tienen ese movimiento como muy marcial o están además posicionadas de esa manera. Luego hay otra cosa y es que utilizo bastante la repetición como recurso. Aquí la vemos en las propias etiquetas de la bandera, la vemos también en las máquinas de coser, la vemos también en las manos. Me gusta, ¿no? También esa especie de generar énfasis de alguna manera a través de la repetición, a través de que no es lo mismo, ¿no? Ver las cosas una sola vez, sino verlas y que se repitan y que te atrapen un poco en esa especie de pequeño bucle, ¿no? de tal. Y bueno, luego incluso hablaremos de conexiones con algún otro trabajo anterior, pero ahora sí que me gustaría darte paso, Manuela, a ti con todo esto. Hola, sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por pensar en mí y bueno, gracias a todos y a todas por venir. Siempre es un gusto venir a Zaragoza y bueno, venía comentando que estamos cerquísima, ¿no? Que es una gozada. Bueno, pues la verdad es que a mí me surgen muchas cosas, ¿no? Ya cuando vi la obra desde casa, digamos, cuando intuí la obra, ya me surgieron muchas reflexiones. También quiero agradecer a Gemma por haberme invitado a esta obra porque la verdad que me chifla. No sé, si me hubieran dado a elegir probablemente hubiera elegido esta, con lo cual pues es un privilegio. Pero luego es verdad que cuando estás aquí es afloran, ¿no? Muchas otras reflexiones también en esta conversación, pero yo quería empezar, tengo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, quería empezar quizá hablando desde un lugar, desde el feminismo, vamos a ponerlo así, ¿no? Desde lo importante que es poner el cuerpo, ¿no? Me pasa mucho con el arte político muchas veces que se me queda frío, hay algo que me genera cierta melancolía, ¿no? Al ser un arte que queda en la representación y te marca el problema, pero muchas veces te quedas frustrado, ¿no? Diciendo, vale, veo el problema, pero ¿y ahora qué hacemos? A mí me gusta que en tu obra permites que el espectador ponga el cuerpo, ¿no? Y yo creo que ese poner el cuerpo, que es una cosa muy feminista y bien lo sabemos, te genera otra relación con la obra, ¿no? Pasa en Bandera Blanca, que efectivamente se activa cuando tú entras, ¿no? Pero pasa en otras obras, ¿no? que eres muy consciente de la importancia que tiene estar aquí, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, yo llevo 2 años en política, estoy en prácticas todavía, estoy aprendiendo, pero sí que me he dado cuenta que de algo que ya sabíamos desde el feminismo, pero lo importante que es en política poner el cuerpo. Es impresionante que muchas veces solamente estando en los sitios, aunque no digas nada, no abras la boca, pasa algo, ¿no? Hay algo que cambia, que hay una reacción, hay algo que se pone en marcha, ¿no? Entonces yo, bueno, por resaltar esa parte de la obra que me ha gustado mucho y me ha hecho pensar, ¿no? en por qué esta obra no me deja ese ápice de melancolía que me dejan muchas obras de arte político como tal, ¿no? Y luego, pues también otra cosa que me resulta muy feminista y que he aprendido a vivir con ella, me imagino que como muchos y muchas de vosotras, es esa parte de contradecirse a una misma, ¿no? Yo creo que en esta obra hay mucha contradicción, ¿no? Para mí, o lo que yo veo, interpreto cuando veo la obra, es que estamos encima, ¿no? O sea, nuestra paz de alguna manera se construye sobre un tejido de explotaciones diversas, ¿no?
con el que vivimos y convivimos, ¿no? En nuestro día a día, cuando nos vestimos, cuando abrimos el grifo, o sea, constantemente, ¿no? Y cómo lidiar con eso, ¿no? Cómo vivir en esa, pues casi como turbulencia de contradicciones, ¿no? Estás constantemente pensando, diciendo hacia dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Desde un punto de vista político, ¿no? Como habitante de la polis, pero luego en tu quehacer diario todo se diluye, ¿no? Y cómo haces para sobrevivir a esa contradicción, ¿no? Y seguir hacia adelante. Entonces, bueno, pues no sé, quería lanzar ese par de ideas. Bueno, y de hecho, o sea, una de las bases de mi trabajo está ahí, ¿no? En esa, siempre juego con dualidades, ¿no? De lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público, o sea, siempre hay me manejo, ¿no? En esos parámetros que me interesan, porque precisamente creo que en medio está el equilibrio, evidentemente, pero cómo exponerlos, ¿no? Y cómo contarlo, al final estamos generando narrativas, cómo trasladarlas al espectador. Antes hablábamos también de que hay veces que las cosas hay que señalarlas, ¿no? Eso me ha parecido muy bonito en el café previo. y es verdad, o sea, para mí es necesario, o sea, generar, ¿no? A través de esta narrativa visual, señalar, ¿no? Y crear de alguna manera conciencia, si se puede, ¿no? Sí, porque también, volviendo un poco a la materialidad, tú también hablabas de que querías hablar de la artesanía, ¿no? Yo creo que aquí también esa dualidad está muy presente, ¿no? Lo artesanal, porque al final esa bandera, bueno, se ve en los vídeos, está hecha de manera artesanal por mujeres, de una manera muy cuidada, digamos, pero representa una forma de hacer absolutamente industrializada, anónima, explotadora, ¿no? Y que se activa y que se ve con las máquinas de coser, y ahí también es una dualidad también curiosa, porque de hecho la parte artesanal está en un medio, ¿no? O sea, está digital, ¿no? Sí, y digital. La parte industrial está al alcance de tu mano, ¿no? En lugar, o sea, es algo analógico, aunque es industrial, pero en realidad es analógico también. Entonces, esa también, ¿no? Como ese ir y venir y entrar y salir entre la artesanía y lo industrial, yo creo que también, bueno, a mí me enriquece mucho. Luego, yendo directamente al significado del título, ¿no? Bandera blanca, al final, en fin, su propio significado, ¿no? Rendición, tregua, o sea, ahí deja un poco abierto, ¿no? Tú me decías también en el mensaje que te generaba desesperanza, ¿no? O que te había generado un poco de... Y bueno, o sea, no sé si va por ahí, a cada uno le puede generar cosas diferentes, pero sí que tiene mucho peso, ¿no? O sea, esa parte de visual, además, ¿no? Esta bandera blanca que te acercas y está el texto, pero no deja de ser en su conjunto, además, con el título, ¿no? Fíjate que yo no lo había visto por la parte de rendición, pero también tiene ahí un matiz muy interesante, ¿no? Yo había pensado en paz, no sé por qué, ¿no? En la bandera blanca como elemento de la paz, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que al final mi paz, mi día a día pacífico, ¿no? Que yo no tenga que estar en una guerra luchando, ¿no? En una trinchera abierta, se basa en que hay otra gente que sí que está sujeta a unas violencias mucho más consistentes que las que podamos nosotros tener con las que lidiamos nosotros diariamente. Entonces, para mí era eso, ¿no? Esa era como lo que yo veía ahí, ¿no? En esa representación de la bandera blanca. Pero es verdad que la rendición tiene otro punto, ¿no? Porque claro, es que te has rendido a la globalización, ¿no? Claro, o sea, es como, bueno, pues no hay nada que hacer, las cosas son así, y sí, es otro, no lo había visto así.
Bueno, yo te la presento de esa manera, pero cada uno ahí ya toma precisamente, es como dar el relevo también, ¿no? Tú le das el relevo al espectador y ya decidimos si nos hemos rendido o no. O sea, Sí. quiero decir, también está esa parte de... Yo creo que a mí también me venía con esto de la paz porque hubo recientemente en mi trabajo cultural, digamos, fuera del ámbito político, trabajaba mucho con el tema de los privilegios, ¿no? De la pirámide de privilegios, ¿no? Y cómo está construida esa pirámide en la que arriba del todo, para que gente que suele ser, bueno, de un prototipo de personas vivan en paz. Luego hay toda una, ¿no? Toda una serie de gentes que están siendo violentadas, ¿no? Y por eso también veía las mujeres que están tejiendo, ¿no? También aquí hay un tema de género muy importante, ¿no? Las mujeres migrantes, también mujeres que viven en Asia y que estarán tejiendo esas ropas que nos ponemos, etcétera. Entonces a mí por eso me llevaba, yo creo, a ese lugar de la paz, o sea, que tu paz depende de los privilegios que tengas, ¿no? en la vida. Sí, totalmente. Y bueno, y de la deslocalización, ¿no? De cómo las cosas han cambiado también, o sea, dentro de esa globalización, cómo pues se llega a producir en diferentes sitios y te atrapa. Yo lo quería conectar también con un trabajo mío anterior, que probablemente no sé si conocerás o no. Hace tiempo realicé una obra que se llamaba ¿A dónde vamos?, en la que construía una arquitectura efímera y una refugiada siria escribía a lo largo de unas cinchas, que son estos elementos que sirven para las mudanzas, para agarrar las cosas fuertes, escribía la fábula de la rana y el escorpión. La fábula, no sé si sabes, bueno, está la escorpión quiere pasar el río, le pide ayuda a la rana y le dice, hombre, como no te puedo ayudar porque me vas a clavar el aguijón y vamos a morir las dos. Y dice, hombre, no, ¿cómo voy a hacer eso? Que efectivamente moriríamos las dos, pero al final están cruzando el río y el escorpión pues le pincha y entonces pues le dice, bueno, es que es mi condición, ¿no? Entonces está también como relacionado, ¿no? Con esa parte de, no de rendición, pero sí de que esa parte de condición del ser humano, ¿no? De esa contradicción entre una cosa y la otra. En estos días pasados también invitaba un poco a charlar a las personas con las que he colaborado. Aquí está Amparo, que te voy así como a... te acabas de sentar y aquí te pillo. Y a mí me gustaría, mira, si no quieres ni siquiera hace falta que te muevas, yo te paso el micro, pero que contarais también qué ha significado un poco para vosotras la colaboración, ¿no? En este caso con esta obra. Bueno, pues lo que ha supuesto también, ya no solo para las mujeres, sino también para el centro, el tenerte allí, ¿no? Ha sido toda una experiencia de convivencia y de pues un subidón de autoestima para nuestras mujeres que hicieron el trabajo con muchísima ilusión. Fue un reto, coser mano a mano esas etiquetas, ¿no? Para formar esa bandera. Y bueno, mira, aquí tenemos una de las protagonistas que vamos, que aquí la pillo y aquí la mato. Para ellas pues supuso también pues eso, el reto, ¿no? de unir esos trocitos y esa unión de las etiquetas también supuso una unión para ellas, porque fue un trabajo en equipo. Y además, bueno, pues tu experiencia, ¿no? Cuando venías al colegio a guiarlas, a ver cómo lo estaban haciendo, a pasar esas mañanas con ellas, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos pues muy bonitos. Y el día, no se nos olvidará, el día que vinimos a la inauguración de la exposición, ¿no? Cuando vieron... Tú no pudiste venir, es verdad. Ella lo vivió desde el otro lado porque no pudo venir, pero bueno, pues el momento de entrar, ver la bandera impresionante, tan grande, en un espacio tan bonito, ¿no? Y ver esas máquinas en funcionamiento y las pantallas con sus manos, pues bueno, fue un momento
Muy bonito, muy bonito. Y luego para ellas, ¿verdad, Ana? Cuando gente que estaba viendo la exposición se acercaba y les decía que si se podían hacer una foto con ellas. Entonces, bueno, ya fue el no va más, ¿no? Pues todo eso ha supuesto ese trabajo en equipo, ¿no? Ese tejer entre ellas, y que ha dado un resultado tan bonito. Yo iba a decir que me ha encantado, como has dicho, que ese momento de coser juntas, ¿no? Genera esa unión, también pensando en cómo la artesanía tenía esa función, ¿no? También en su día, en su momento, y la cultura, por supuesto, también, ¿no? Y ahí como esa dicotomía con la industrialización, que hace todo lo contrario, ¿no? Que genera, no sé, desune, ¿no? Hace que estemos cada uno cada vez más individuales en nuestro asunto, ¿no? Que yo creo que eso es algo que no había visto en la obra y que me parece súper chulo. Bueno, para mí ha sido también muy emocionante y sobre todo yo darles también un poquito de voz, ¿no? O sea, de que fueran protagonistas y que lo vivieran conmigo, y por eso invitarlas hoy y cuando presentemos el catálogo y en fin, o sea, y cada vez que hablo de esta obra y hablo de ellas, para mí ya hay una parte pues que está allí, o sea, que ya efectivamente, o sea, hay uniones y lazos que se generan para siempre, y eso es algo muy especial, ¿no? O sea, es muy bonito. Y no sé si queréis hacer preguntas. Seguro que sí. Si no, puedo preguntar yo también. También puedes preguntar tú. Sí. No, a mí antes, cuando hemos hecho el recorrido, me has dicho que esta obra era como el génesis de toda la exposición, ¿no? Y puedo intuir, pero me gustaría que nos contases un poco por qué y cómo surge todo lo demás a través de esta pieza. Pues me suele pasar que las obras es verdad que van creciendo, ¿no? O sea, que empiezo como con una idea, tengo sensaciones de por dónde quiero ir, ideas que al principio son ideas como sueltas. Tenía al principio pues clara la visión de la bandera, pero luego pues generar un poco, para mí es muy importante trabajar el espacio, generar una escenografía, ya pues claro, luego me vine arriba y empecé que sí, bueno, pues que estén las máquinas programadas, que estén el sonido del himno, ¿no? O sea, han sido cosas que han ido ahí creciendo. También en colaboración con otro equipo que se llama Innovar, que son los que se han ocupado además de la parte tecnológica, ¿no? El tema de las manos, ¿no? Que se vieran las manos porque yo quería que ellas estuvieran presentes de verdad en la obra, ¿no? O sea, podíamos haberlo hecho y haber puesto la bandera tejida artesanalmente, ¿verdad? Y las máquinas y a lo mejor pues las manos, no sé, pero yo quería que estuvieran, para mí ver sus manos también trabajar es como que me conecta y que de alguna manera es lo que decía al principio, o sea, tú llegas y las manos están siempre trabajando. Las manos están todo el rato encendidas, ¿no? Encendidas, nunca mejor dicho. Pero es cuando tú pasas es que se activan las máquinas, ¿no? Ahí también hay un mensaje, o sea, muy potente, ¿no? Entonces esa parte bueno, o sea, como decía antes, ¿no? De quererlas tener presentes, que sigan acompañando la bandera. Al final ellas siguen acompañando, la siguen casi, en fin, guardando, ¿no? O sea, guardando en el sentido de protegiendo la bandera. Son unas manos, ¿no? Que protegen esa pieza. Y también hay una performatividad, ¿no? Estaba ahora imaginándome la pieza efectivamente sin esas manos y es otra cosa, ¿no? Es totalmente otra pieza, ¿no? El hecho que estén ahí las manos con esa performatividad, también dulcifica, ¿no? La obra, ¿no?
bueno, a mí, yo que te he hablado de la desesperanza, me genera esperanza, ¿no? Claro, por eso, o sea, y por eso decía también antes que hablábamos del lenguaje no solo visual, no solo performativo, sino también gestual, performativo y textual, ¿no? O sea, hay como que recoge muchas partes del lenguaje, o sea, es una obra que en ese aspecto usa la comunicación por diferentes vías, claro, te atrapa, ¿no? Y cuando suena ya el himno, pues bueno, al principio la gente se asusta, pero luego ya te acostumbras. Bueno, y estaba pensando también que la decisión de que sean solo las manos universaliza, ¿no? Porque podemos ser cualquiera de nosotras, cosiendo, tejiendo. Sí, efectivamente. Si hubieran sido retratos de las personas, eso te aleja, bueno, no es que te aleje, pero no te sientes tan apelado, ¿no? Esa podría ser yo, mi madre, podría ser cualquier mujer. Sí. Sabes que es una mujer, eso sí. Sí, se intuye que efectivamente. Sí. Hay los suficientes indicativos como para... Bueno, y la costumbre, ¿no? El hábito también te hace ver, aunque no te fijes mucho, piensas que va a ser una mujer. Una pregunta, Gemma. A ver, desde el inicio, ¿tuviste claras las dimensiones de la bandera o fue algo que viste o que fue evolucionando, ¿no? Una idea que te iba surgiendo. Claro, y así me ponía a hacer una bandera, tenía que ser grande, o sea, no vamos a llegar a las que están fuera que miden 5 metros, pero yo, claro, o sea... También es verdad que como trabajo mucho el plano, las alas, sí que sabía más o menos, ¿no?, cuál iba a ser el espacio y quería que las proporciones, pero es verdad que siempre te sorprende cuando la ves terminada, o sea, quiero decir que tú planteas una pieza de 3x2 y más o menos y te la imaginas de una manera, pero luego es verdad que esta en concreto pues tiene un cuerpo, un peso. Antes ella se acercaba y decía, es que son como buenas, ¿no? Son como si fuera Chanel. O sea, son unas etiquetas como recias de cuerpo de... digo, hombre, pues ya nos ponemos elegantes también, claro que sí. Entonces es cierto que las dimensiones importan y que en este caso además pues la caída que tiene y el peso que tiene pues también importa. Entonces, sí que es verdad que más o menos podía intuir bastante cómo podía quedar, pero siempre te sorprende. No, estaba imaginándome cómo ondea esa bandera, porque es pesada, ¿no? Claro, sí, normalmente son muy ligeras. Sí, es otra cosa. Sí. Entonces, es una bandera que si tú tratas de ondearla, bueno, el viento no la va a mover, eso está claro. Bueno, aquí el cierzo vale. Nos vamos a poner... Vale. Bueno, y eso, ¿lo has pensado? ¿Has pensado en esa bandera, en cómo, o sea, tú te la imaginaste siempre así? Bueno, entiendo, yo muerta, cuando estuvimos haciendo las fotos, sí que yo la movía y sí que... Pero es verdad que es pesada, o sea, sí que tiene movimiento, pero no es un movimiento efectivamente para ondearlo así, ¿no? O sea, es otra cosa. Eso también tiene, ¿no?, una lectura bonita, ¿no? Sí. Una bandera pesada que no, no es ágil, ¿no? No es ágil, efectivamente. Sí. Y aquí las manos expertas que han cosido, ¿quieres contar algo? Hola, buenas tardes. Soy Ana, la compañera de Ilvana, ¿vale? En realidad es que Mari Carmen, mientras estuvimos haciendo la bandera, Mari Carmen todavía no estaba en el taller, porque Mari Carmen es la primera alumna que entró en Ilvana hace 18 años. Entonces, pero tuvo la mala suerte que falleció su esposo y hasta unos meses de luto, entonces hasta que le hemos podido recuperar para volver al taller ha sido un poco complicado y entonces ya se reincorporó en septiembre y ya la tenemos a peñón fijo. A peñón fijo. Entonces, realmente aquí tenemos una alumna que ha llegado ahora, Alda María, que Alda María es una de las manos que hay en las pantallas y que os puede decir cómo realmente se ha sentido al hacerla y cómo se ha hecho la bandera. Buenas tardes a todas. Ha costado mucho la bandera
Ha costado muchísimo, muchas picaduras de las agujas, pero bueno, al final lo hemos conseguido y es un orgullo. Por lo menos para mí es un orgullo que lo hicimos. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo hicisteis? Pues uniendo una etiqueta con otra. Hemos unido y bueno, hemos libado las picaduras con lo de las agujas, pero bueno. ¿Y por qué picaban tanto? O sea, ¿porque era recio el material o porque, No, porque era mucho que hacer? Claro, es que eran muchas puntadas y claro. Tenían que ser puntadas todas muy escondidas para que no se viera la unión de una etiqueta con la otra. Entonces, lo único que se ve es, una vez que ya teníamos las tiras unidas, una cantidad de tiras unidas con la etiqueta que no se viera la unión, era unir una tira con la otra con una cruz hecha a punto, que es lo único que se ve. Pero la unión entre etiqueta y etiqueta pues era por el interior y había que coger muy poquito de cada lado y sin que se viera la unión. Pues conseguido, no se ve la unión. Vamos, no se intuye. Bueno, para mí ha sido todo un aprendizaje también. O sea, yo he sido una más. A mí me encantaba escuchar a Ana cómo dirigía el taller, cómo daba indicaciones. Efectivamente, el cuidado que han puesto en todos. Si algo salía mal, lo repetían. Y, en fin, ¿no? O sea, esa parte de cariño que es un lujo poderla vivir en primera persona y efectivamente poder ver como todo ese proceso, ¿no? Que muchas veces nos lo perdemos. Entonces, de esta obra también me gusta eso, ¿no? Que en el fondo el proceso aparece dentro de la obra, del resultado final. Creo que esa parte también es como importante, ¿no? Te va introduciendo, al fin y al cabo, conforme pasas, ¿no? Ves el proceso y la obra. Conviven juntos. Sí, pero muchas veces sucede que el proceso y la obra están como desligados. Claro, sí, sí. Pero en este caso no, o sea, el proceso es la obra, ¿no? Sí, o sea sí. Y además, tal y como lo muestras, está absolutamente, vamos, no se entendería sin la parte procesual, ¿no? Está guay. Venga, va. Se da la circunstancia que he tenido la ocasión de escuchar alguna vez al artista hablar de esta obra, en alguna ocasión. Y esto del proceso, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Además, esta misma artista tuvo a bien llevarme este verano a la Documenta, que es un festival que se monta cada 5 años y que justamente estaba como dedicado y consagrado a la idea de la comunidad, ¿no? Al arte, a lo colectivo, colaborativo, etcétera, ¿no? Con lo cual, como que, dicho esto, esta obra está concebida y hecha en el fondo mucho antes de ir a la Documenta, con lo cual en el fondo no le influye, pero ha dicho Manuela algo que yo creo que no salió en esas conversaciones o en esos mensajes que me trasladaba el artista, y que yo creo que es muy bonito, están ahí, y es esta idea de lo gremial, ¿no? Que representa Ilvana, y que ahora habéis hablado, y que es tan bonito porque representáis una comunidad, ¿no? Y que, bueno, tienen que ver incluso con la idea de la conciencia trabajadora, ¿no? La conciencia de clase surge porque hay encuentro, y porque hay reunión, y porque hay coincidencia en el tiempo y en el espacio, ¿no? La conciencia de clase, los sindicatos, los partidos de trabajadores, primero en Reino Unido, luego en Alemania, y España no es una excepción, nacen porque la gente se encuentra y tiene tiempo para hablar, ¿no? En la cadena o en el bocadillo o cuando salen, ¿no? Y estamos precisamente, y el otro día la conversación fue sobre lo digital, el futuro, el miedo, etcétera, con La Salle, que además no es muy optimista, como sabemos, y que bueno, dibuja un nuevo mundo, ¿no? Y estábamos en plena ola de la inteligencia artificial, que es todo lo contrario a lo comunitario, a lo colectivo, a lo gremial, a la reunión, al encuentro, ¿no? Y que es la disolución absoluta de los lazos y de las relaciones, de las conexiones sociales, ¿no? Y eso, bueno, pues dibuja evidentemente un mundo de oportunidades, en lo digital, en la productividad, etcétera, pero un mundo mucho más melancólico, que decías tú, mucho más, en fin, pesimista, negativo, bueno, porque deshumaniza, ¿no?
porque bueno, pues en fin, estas comunidades de gente teletrabajando y tal serán muy felices, ¿no? Teletrabajando desde sus casas, pero no van a tener esa idea de lo colectivo, ¿no? Y que también representáis, Silvana. Me gusta mucho eso porque creo que yo no la había visto y ha tenido que venir Manuela a señalarlo. En colaboración con Silvana para señalarlo, sí, ¿no? Sobre todo, sí, Y creo que está justo en esa idea que apuntaba Manuela, que me gustó mucho también, de que representando la globalización, representando la rendición de la globalización y haciendo, en este caso, arte político, no genera frustración, ¿no? Porque en el fondo hay como un conato de resistencia, ¿no? En el fondo las manos de estas mujeres representan ese fogonazo de resistencia, ¿no? Frente a la máquina. Nos hemos rendido, pero queda, ¿no? Aquí estamos trabajando. Aquí queda, ¿no? Aquí que quedan cosas, ¿no? Yo lo que comentabas, bueno, por lo poco que he visto la siguiente obra, me hace pensar que son como capítulos históricos, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo más o menos ahora, o llevamos viviendo tiempo, y luego ahí ya nos asomamos al vacío, ¿no? Sí, a esa interrogante sobre el futuro, ¿no? Sí, y a ese lugar de narciso constante, ¿no? De que ya solo nos miramos a nosotros mismos en los cacharrines estos y solo venga, ¿no? Estar ahí en un constante retroalimentación de individualidad de ti mismo, subiendo vídeos de ti mismo, viéndote a ti mismo, ¿no? Y sí, totalmente. Que de repente, menos mal que no me ha tocado esa. Porque esta la veo más esperanza, allí ya me iba a dar más bajón. Pero sí, tú no la has concebido así, ¿no? No hay una cuestión histórica aquí. Más que histórica es capitular, en el sentido de que cada una de las obras pues trata al final los problemas que nos preocupan a la contemporaneidad, a nosotros como seres contemporáneos, ¿no? O sea, o al menos a mí, voy a hablar en primera persona, que ya que lo he hecho yo, ¿no? Pero me refiero que toca diversos temas, ¿no? O sea, lo mismo las migraciones, lo mismo las clases sociales o trabajadoras, también con white collar, blue collar, o esa parte de más aspiracional con Star, ¿no? Esa parte de ser un héroe, o bueno, en fin, ¿no? Creo que cada una de ellas toca diferentes, más que una cosa histórica, yo creo que todas hablan de lo que ocurre del presente, que al mismo tiempo es trasladable al futuro, y esa obra seguirá hablando del futuro pasen los años, o sea, porque te hace una pregunta que ya está implícita, ¿no? O sea, un poco volviendo a eso que hablábamos y que a mí me hacía pensar, ¿no? Yo, me he movido del mundo del arte, ¿no? Yo me dedicaba a hacer exposiciones, al mundo de la política, ahora me dedico a hacer discursos o a dar discursos, bueno, estoy en un parlamento, etcétera, ¿no? Y un poco como el artista, ¿no? De alguna manera señala, ¿no? Aquí estás señalando un problema, una situación, y qué pasa con el político, ¿no? O sea, estoy aquí un poco divagando, pero esa cosa entre el arte político y el arte y la política, ¿no? ¿Cómo es esa relación y cómo sería, bueno, óptimo que fuera, no, pero quizá cuáles son las tensiones, ¿no? Que hay entre el arte y la política, o el arte político, porque a mí lo que me genera melancolía del arte, y yo creo que por eso me hizo pasar a la política en este caso, es que al final todo quedaba un poco en la representación. A veces sí que tienes impactos, pero impactos pequeños, ¿no? Muy pequeños, y eras capaz de señalar el problema, pero luego a la hora de actuar era como, a mí me generaba frustración, ¿no? Ahora en la política también sigo frustrada. Eso es verdad. Pero bueno, se supone que tienes más capacidad de acción, ¿no? Tienes leyes, tienes otro tipo de herramientas, ¿no? Y no sé cómo vives tú eso. ¿Cómo vives tú esa cosa del arte político y el arte y la política? Creo que asumiendo los límites. O sea, porque obviamente
sé que no voy a ser capaz de, efectivamente, no tengo esa herramienta, no tengo esa ley, no tengo esa para generar más cambio y transformación. Pero claro, es que mi lenguaje es este, ¿no? Entonces es con lo que mejor sé defender lo que pienso, o con lo que mejor sé pelear por lo que quiero, o con donde mejor me muevo, ¿no? Donde soy más fuerte. O sea, donde soy más fuerte es en la creación de estas narrativas y creo que de generar, pues, precisamente pensamiento crítico o reflexión, o no en ese y bueno, son pequeños impactos que yo creo que al final pues te pueden llegar a ir calando poco a poco. Obviamente no tengo grandes aspiraciones a nivel de eso, ¿no? De poder decir, no, bueno, pues es que es una obra que, en fin, o sea, que ahora va a venir el político y lo va a cambiar, lo dudo, o sea, pero quiero pensar, o me gusta pensar que el trabajo del intelecto para mí es fundamental, entonces me muevo ahí, entonces lo vivo desde ese punto, ¿no? De no querer, o no querer, no es que no sea no querer, de saber que esto tiene sus límites. Y sus límites, que en este momento es este espacio, ¿verdad? Estas paredes y donde estamos, en Zaragoza y no, o sea... Sí, bueno, pero efectivamente es verdad que eso hay que recordarlo, ¿no? Que el arte, no solo las artes plásticas y visuales, sino el arte mueve conciencias y puede despertar chispas en la gente, ¿no? En las personas, que pueden dar lugar a cambios pequeños, cambios grandes, cambios sistémicos, ¿no? Que es importante. Yo no era artista, era gestora cultural, bueno, sigo siéndolo, entonces quizá desde la gestión cultural, bueno, apoyas, ¿no? Apoyas a ese, y a través de la programación, etcétera, pero sí, bueno, a mí se me quedó en un momento dado pequeño, ¿no? El campo de actuación. Sí, porque yo creo que salí del arte político en el sentido de la representación, ¿no? De hacer solo exposiciones que tuvieran un mensaje, y empecé a trabajar con comunidades migrantes, con ya más allá de la representación. Entonces ahí sí que es verdad que el impacto, bueno, era maravilloso, porque eran las historias de vida de personas concretas, ¿no? Que veías que cambiaban, mejoraban, a veces no, etcétera. Pero luego, cuando te ponen delante la posibilidad de meter una frase en el BOE, pues claro, dices, hostias, claro, eso tiene un impacto, ¿no? Como a una escala con mucho una onda mayor, sí. Muy grande, ¿no? Pero efectivamente hay que reivindicar que el arte cambia las mentes y por tanto mejora nuestras vidas, ¿no? Y la sociedad, claro. Efectivamente. Pero menos mal que tenemos personas valientes como tú que dan ese salto. Inconscientes, no valientes, inconscientes. Inconscientes. Bueno, pues... Te voy a preguntar otra cosa. Venga. Que acabo de decir inconsciente y me he acordado de que mientras tomábamos un té, sí, le he preguntado, porque de repente pensaba, claro, es que el artista, cuando pone en una exposición su obra, y luego aquí estamos todos interpretando cosas, ¿no? Que no sé, como artista, no sé qué piensas, ¿no? De repente, ostras, este está loco, o este joven, una cosa ve ahí que en absoluto, ¿no? Pero yo creo que también debe de haber cosas que vemos, que tú no has visto, porque estaban en tu inconsciente, ¿no? Y me preguntaba si eso te genera conflicto, todo lo contrario, te genera como... ¿Cómo vives eso, no? De repente escuchar una interpretación de alguien del público o de quien quiera, y de repente dices, ostras, no lo había visto, claro. Esto es porque... Y de repente te abre espacios de tu alma que igual tenías cerrados. ¿Eso te pasa? Bueno, yo siempre digo al final que, en fin, el arte no deja de formar parte de eso que llamamos lenguaje, en el que está el emisor, el mensaje y el receptor. Y yo siempre hablo, con los alumnos hablo de que a veces hay interferencias entre el emisor y el receptor, ¿no? O sea, que ese mensaje llega y que tienen que ver
con la propia cultura visual y trayectoria que tenemos, porque en función también de nuestros recuerdos y de lo que para ti simboliza esa máquina de coser, que antes me decías, ay, porque estoy yo que estaba esta mañana preparándolo. O sea, para lo que cada uno representa la máquina de coser, que probablemente no representa lo mismo para mí que para mi madre, ¿no? Entonces, claro, esa posición ya del espectador, con su bagaje, le va a llegar la obra con esos matices que al final son los que, como tú dices, no aportan otro tipo de referencias que efectivamente pues tú no has visto porque no las has podido ver. O sea, a mí lo que más me gusta de estar haciendo estas sesiones es que, claro, cuando yo concibo la obra y tengo pues como mis claves, mis puntos, mis pilares en los que creo que se tiene que construir y con las herramientas visuales que quiero que se construya, es que luego efectivamente cuando es algo tan instalativo que yo pues puedo generar mis bocetos, incluso mis pequeñas maquetas, pero claro, la dimensión, y aquí vengo a la pregunta que me hacía antes Amparo, importa. Entonces, ¿cómo luego esto cobra vida de verdad, ¿no? Ese primer momento en el que yo escuché el himno y todo se puso en marcha, para mí fue apoteósico, o sea, fue de llorar, o sea, porque había estado en mi cabeza durante 3 años. Y no había podido salir fuera y no lo había podido materializar, porque claro, pero yo tenía las máquinas compradas ahí apiladicas todas, pero no eres capaz, ¿no?, de recrear. No es lo mismo, ¿no?, como el pintor que, oye, está en su estudio pintando y va trabajando sobre la marcha y va viendo cómo es el proceso. Yo tenía los elementos de manera parcial, en el sentido de que, claro, hasta que no conviven todos, ¿no?, hasta que no los presentas y hasta que no se activa de verdad, no eres consciente de lo que es capaz de transmitir. Y luego, con estos diálogos, pues estoy realizando otras reflexiones, o sea, esa parte también, ¿no?, de reconectarme a mí misma con lo que previamente había querido contar, a lo que realmente cuento y con incluso pues conexiones, pues eso, ¿no?, donde ahí es donde hago la lectura de esas conexiones con trabajos incluso míos anteriores, como decía antes, ¿no? Es como que me reencuentro de alguna manera, ¿no?, con lo anterior y con ese subconsciente, inconsciente o como queramos llamarlo. Yo creo que bueno, a mí las obras que más me gustan son precisamente las que tienen esa profundidad, ¿no?, porque esto no sucede con todas las piezas, no sucede con todas las obras, que te dan como para 1000 capas y encuentras detalles y vas y vienes y hay como ese flujo, ¿no? Yo creo que eso... Bueno, permitidme que diga que eso denota que eres muy buen artista. No, porque es verdad, no es fácil, o sea, quiero decir, no es fácil, que no todas las obras dan para hacer todo, para vivir en ellas, ¿no?, para habitar en ellas, como estamos ahora mismo habitando durante no sé cuánto rato llevamos, pero pues el rato que 1 hora casi, pues claro, hay obras que se dejan habitar pues 5 minutos, 10, pero hay otras que es como, ¿no?, que quieres más y luego vuelves otro día y ves otra cosa y yo creo que eso, pues enhorabuena, porque nos hace muy felices a todos los que entramos ahí. Muchas gracias, Manuela. Pues yo ya por finalizar me quedo con... ¡Ay, otra pregunta! ¡Perdón! O sea, ¡qué maravilla! Lo primero, felicitarte, Gemma, porque bueno, la exposición es maravillosa. Enhorabuena por el excelente trabajo. Y, como decía Manuela, el espectador extrae de la obra aquello que necesita, ¿no?, casi siempre. Y si no, pues pasa sin enterarse de lo que ha visto ni tan siquiera ha sentido, por supuesto. Yo, cuando vi la primera vez que vi la exposición, pues bueno, me emocioné con esta obra en concreto. Es la obra que más me emocionó de todas, ¿no? Y quería plantearte, pero ahora, con lo que estabais hablando ahora mismo,
quería hacerte una pregunta como más profesional, si quieres, ¿no? Y es, cuando concebiste esta obra, ¿tenías ya la resolución del espacio, cómo tenía que ser? ¿O fue cuando instalaste, cuando le diste forma? Porque veo que, según has dicho, ya tenías compradas las máquinas de coser, que eran 6. Y ¿trabajas con la numerología? Porque en esta pieza, si analizas la numerología, hay claves muy importantes en torno a ella. Son 12 piezas, son 6 y 6. Eso, podríamos hablar de muchas cosas, pero si ponemos la pieza central, es la número 13. Si vemos que este es un espacio de acogida, con una serie de mesas que forman la gran mesa, es como esa especie de gran última cena, ¿no? Absolutamente contemporánea. Y la preside precisamente la bandera, ¿no? Esa bandera blanca, potentemente iluminada, que nos llama la atención más que las máquinas, ¿no? Es la bandera y son las manos permanentemente cosiendo la fuerza de esta pieza, ¿no? No sé si tenías ya la idea de los 12 y más 1, esos 13 elementos, o fue en función del espacio que te limitaste a ello, ¿no? Pero podríamos hablar de más cosas, pero ya está. Bueno, me ha encantado, ¿ves? Son de esas cosas que ve el espectador y que, pues, te va a decir la verdad, que yo no me había percatado. Cuando me refería a que tenía las máquinas, me refería a que cuando fui en el proceso de producción, pues iba teniendo los elementos por diferentes partes, ¿no? O sea, tenía la bandera por un lado, que estaban ellas cosiendo, tenías las máquinas por otro lado, pero yo trabajo mucho, la exposición la trabajé mucho en plano. Entonces, tenía claro que yo quería que generar esta especie de pasillo, o sea, que claro, que solo 2 máquinas, ¿verdad?, se queda absurdo, porque además yo quería que estuviera esa repetición, de que generaran esa marcha, como decíamos antes al principio. Entonces, pues bueno, tenía que haber más de 2 máquinas y tenía que darse el que tú pudieras acceder y te pudieras introducir dentro de la obra. Que hubiera tenido un pasillo más largo, pues a lo mejor hubiera puesto más. No lo sé, pero para mí lo mínimo era esto. Sí que es verdad que mentalmente, igual también ahí mi inconsciente, mi subconsciente, me decía que tenían que ser 12 más 1. y sí que es cierto que encontraba el equilibrio ahí, o sea, yo encontré el equilibrio ahí. Podía haberme quedado solo con 4 máquinas, pero me parecía así como que se quedaba cojo. Entonces supongo que ahí funcionó más mi subconsciente. Son obras que han trascendido no solamente en el paso del tiempo por su apariencia visual, sino porque además, y por su escenografía, sino porque casi todas ellas han trascendido al artista. Han ido más allá de lo que el artista en ese momento, en esa época, pensaba que estaba transmitiendo. Son obras que siguen transmitiendo a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, ¿no? Y yo creo que esta obra es una pieza clave para mí en tu carrera, en tu trayectoria, porque está uniendo muchísimas cosas, unas conscientes y otras inconscientes. Y hay elementos que van a seguir siendo importantísimos dentro de un siglo o dentro de 2 siglos. O sea que mi felicitación enorme, Gemma. Qué bonito, ya me voy a emocionar. Bueno, pues ahora sí que creo que ponemos el punto y final. Ahora me ha dejado sin palabras, efectivamente. Así que voy a terminar con una cita también de Inerarity que dice: el arte de la expectativa debe ser sustituido por el arte de la experiencia para frenar esa creciente extrañeza del mundo. En fin, creo que es maravillosa porque efectivamente yo intento, ¿no? O sea, acercarme a ese arte de la experiencia con el espectador y contigo mismo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir.